Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a nuestra reunión virtual. Esta mañana continuamos con nuestro estudio del libro de jueces. Espero que ya estés bien ubicado, bien enganchado con este libro. Y para empezar esta mañana, em, quería que nos pusiéramos a pensar un poquito. ¿Qué pasa cuando alguien te pregunta qué hiciste la semana pasada? ¿No? Normalmente, ¿qué respondemos, no? Generalmente hablamos de cosas diferentes, de cosas espectaculares, de algo fuera de lo común, ¿no? O sea, una comida rica, una actividad fuera de lo normal, alguna salida o alguna cosa divertida que hicimos en esa semana, ¿no? Generalmente no contestamos cosas como, fui al baño 3 veces, o desayuné a tiempo, ¿verdad? O me bañé con agua, tibia, o sea, no sé, como que generalmente no damos detalles insignificantes, como del trabajo, o tampoco dices, llegué a tantos puntos en mi jueguito del celular. Generalmente estas cosas no nos acordamos, no nos acordamos de las cosas que no importan, de las cosas insignificantes. Solo lo que sobresale o las cosas que valieron la pena es lo que generalmente, o de las cosas que nos acordamos. Entonces, de lo que llenas tu vida, de lo que llenas tu día a día, va a determinar si tu vida valió la pena vivirla o no. Déjame repetir eso. De lo que llenas tu día a día, va a determinar si tu vida valió la pena vivirla o no. Y esto es algo tremendo, pero es cierto. Porque a fin de cuentas, lo que hacemos en nuestra vida es una acumulación de lo que hacemos todos los días. Entonces, si nuestra vida vale la pena vivirlo, no depende de lo que hacemos cada día. Y es interesante qué es lo que hacemos para determinar qué es lo que vale la pena o qué es lo que no vale la pena. Y ahí es donde se nos puede ir la vida, ¿no? En tratar de identificar las cosas que valen la pena. Y una vez que lo identificas, aún así es difícil llevarlo a cabo, ¿no? O sea, decir estas cosas son las que valen la pena y aún así nos cuesta trabajo muchas veces hacerlo. Y les comento esto porque el pasaje esta mañana solamente es un versículo, ¿no? Pero este versículo nos menciona algo que valió tanto la pena desde el punto de vista de Dios que Él decidió incluirlo en su palabra. Entonces, acompáñame a Jueces, capítulo 3, versículo 31. Y dice así la palabra de Dios. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos permites, Señor, reunirnos, nos permites abrir tu palabra, Señor, nos permites usar la tecnología, Señor, para seguir al corriente, seguir estudiando tu palabra, seguir en unidad, en comunión como iglesia, Señor, como tu cuerpo, pues para estar delante de ti y ver qué tienes para nosotros, Señor. Te pido esta mañana que quites cualquier distracción que nos pueda desviar la atención de ti, que podamos escuchar y entender lo que tú tienes para nosotros esta mañana, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante cómo este libro de los jueces, en donde se supone que nos están contando las historias de los jueces, en un solo versículo nos menciona lo que hizo uno de ellos. Y este versículo se encuentra entre Ahod, el juez anterior, y Débora, que es pues, una jueza que viene después de esto. Y a este juez que se llama Samgar solamente lo encontramos mencionado en otro versículo, que es más adelante en el capítulo 5, versículos 6 al 8. Y básicamente es todo lo que sabemos de este personaje. Y tenemos que leer un poquito más a detalle para encontrar algunas pistas. Y aún así, esto que vamos a platicar puede ser un tanto especulativo, ¿no? Pero vamos a nombrar esta especulación una especulación responsable, ¿no? Porque está en la palabra de Dios, es un juez, y todas y cada una de las palabras de Dios son importantes. Entonces, ¿qué pasa en esta historia? Y tenemos que hacer un poquito como trabajo de detective para ver qué encontramos, ¿no? Y como estamos en el libro de los jueces y entendemos que es cíclico y que cada vez que la nación de Israel se alejaba de Dios, pues les iba mal, podemos imaginarnos entonces la situación. La nación de Israel se vuelve a ir tras otros dioses y se levantan los filisteos, ¿no? Unos inmigrantes
que estaban o sea, en la región y empiezan a atacar y a robar en los caminos, que en pocas palabras ya no era seguro viajar. Y esa es una consecuencia que veíamos en el capítulo 2, una de las advertencias que Dios les da en Jueces 2.14, si quieres acompáñame. Jueces 2.14 dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de las manos de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Entonces eso lo encontramos en el resumen, ¿no?, de lo que eran los jueces, de lo que íbamos a ver, y es precisamente lo que vemos en este pasaje. Esto que se levantan los filisteos y los empezaron a robar y empezaron a oprimirlos, pues era una consecuencia de su andar. Más adelante, en el capítulo 5, versículo 6, menciona otra vez a Samgar y nos da una pista de qué estaba pasando en su tiempo. No dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Es una pregunta, ¿no? Entonces empezamos a ver estas similitudes entre estos tiempos, y menciona que en los tiempos de Samgar, en los días de Samgar, los caminos estaban abandonados. O sea, es decir, no usaban las carreteras y las calles principales, sino que se iban por los senderos torcidos. Sí, caminaban a escondidas, se iban a otros lugares, o más bien se iban por otros lugares para que no los fueran a robar. Dice que cada vez que escogían a otros dioses, la guerra estaba en puerta, ¿no? La guerra estaba a las puertas. Y luego dice algo interesante, porque dice que no se encontraba ni escudo ni lanza entre 40,000 en Israel. Entonces, con estos versículos podemos ver un poquito más cuál era la situación. Y si no hay viajes, si no hay libertad de comercio, pues básicamente la nación de Israel vuelve a vivir en temor. Viajaban por estos caminos, ¿verdad?, los senderos torcidos, porque pues para que no te cacharan, para que no te robaran lo que estabas llevando a otro lugar, ¿no? Y como nación se habían descuidado tanto, que a lo mejor se habían relajado tanto en los tiempos de Ahod, el juez anterior, que ya no tenían ni siquiera cómo defenderse. Dice que no había ni lanza ni escudo en estos días. Y si nos ponemos a pensar un poquito en el plan original de Dios, que era crear una nación fuerte, grande, dominante, y vemos que una nación originalmente, como Dios la pensaba, así, ahora ni siquiera tenía armas, pues bueno, te hablan de un descuido total de la nación, porque ellos sabían que estaban rodeados de enemigos, ¿no? Y nos da a entender, pues, que eran inconscientes, que no estaban al tanto de la situación en la que realmente vivían. Entonces, no solo se descuidan como nación, no están listos para la batalla, sino que se van tras otros dioses, y estas son las consecuencias. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa entonces? Pues Dios les levanta un juez. Y este juez es un campesino que se llama Samgar. Y él claramente no estaba conforme con lo que estaba pasando y decide hacer algo al respecto. El libro no nos cuenta absolutamente nada de cómo Dios lo levantó o bajo qué circunstancias él se volvió un juez. Pero es interesante el significado de los nombres. Por ejemplo, sabemos que los enemigos, en este caso eran los filisteos, significa inmigrantes. ¿Ok? Y Samgar, hijo de Anat, es también interesante el significado, porque Anat significa respuesta y Samgar significa espada.
Entonces podemos ver por el significado del enemigo y de la respuesta que Dios envía, que la respuesta para los enemigos es la espada. Es muy interesante por la situación en la que estaba viviendo la nación. ¿Y qué hace este Samgar como juez? Bueno, pues nos cuenta esta historia que mató a 600 filisteos. Entonces, afortunadamente vivimos en una época que a lo mejor no es tan común y no es tan necesario estar matando gente, ¿no? Pero no me puedo imaginar lo que significa o lo que tienes que poder hacer para matar a 600 personas, a lo mejor sin que te cachen o sin que empiece a haber algún problema grave. O sea, ¿cómo matas a 600 personas? Entonces nos habla mucho de su carácter, de tener una fuerza, una determinación, valentía, persistencia, planeación. Tuvo que haber seguramente vencido el temor, ¿verdad? De estarse rebelando contra este pueblo que lo estaba oprimiendo, ¿no? Y también es interesante entender o ver, observar con qué mató a estos 600 filisteos, porque dice que los mató con una aguijada de bueyes. Básicamente es un palo que usaban los ganaderos, que tenían una punta metálica, como para picar a los bueyes, ya sea en la pierna o un costado, como para que obedezcan, ¿no? Entonces esto claramente no es un arma, es una herramienta de trabajo para el ganado. Entonces, si empezamos a ver esto, yo creo, o sea, no creo que haya sido de una sola vez, ¿no? Que él solo contra 600 los haya matado, no sé, ¿no? Yo no me lo imagino así. Tal vez haya sido de poco a poco, ¿no? Cuando iba a cierto lugar a alimentar a su ganado, salía un grupo de filisteos y los mataba y los escondía, o, o iba a lo mejor librando a la gente de su alrededor, de su territorio, de poco a poco de estos señores y de estos bandidos, ¿verdad? Y los iba mermando. Y ha de haber sido interesante porque, o sea, siguen desapareciendo filisteos, ¿no? Han de haber estado confundidos, no sabemos qué está pasando. Eh, Porque es un poco ilógico pensar que de repente 600 hombres se levanten con escudos y espadas contra un señor con un palo y le puedan ganar, ¿no? O sea, es algo raro, pero como les decía al principio, todo esto es especulación porque no sabemos, simplemente sabemos que mató a 600 personas y sea como sea, te habla de una labor titánica. Em, pero ¿por qué nos lo cuenta esto? Porque el punto principal es que salvó a Israel. Es decir, cumplió el propósito del llamado. ¿Cómo sabemos que cumplió el propósito del llamado? Pues porque está en el libro de jueces y nos lo está platicando. Y Samgar se incluye en la lista de los jueces, ¿verdad? Entonces dices, bueno, pues es alguien que Dios levantó, que Dios usó y que por medio de él Dios libró a la nación de Israel. Más allá de esto, pues no sabemos nada. No sabemos cuánto tiempo duró, no sabemos cómo lo llamó Dios, no sabemos qué edad tenía, no sabemos nada de él. Entonces es interesante cómo Dios lo pone aquí y aún así tiene un propósito por estar aquí. Entonces, ¿por qué crees tú que Dios pone una historia así en la Biblia? No, porque este individuo que solamente es mencionado dos veces, pues es uno de los 12 jueces que se mencionan en el libro. No, y solamente pues sabemos esto de él. Y creo que con esta poca información y con este pequeño repaso que acabamos de ver, podemos sacar algunas lecciones muy valiosas y nos debe poner a pensar. Porque si Dios solo menciona esto de Samgar, como les decía al principio, muchas veces solo mencionamos lo que vale la pena, solo mencionamos las cosas que tienen cierta importancia y creo que Dios hace lo mismo, ¿no? Lo que, lo que valió la pena de la vida de Samgar fue lo que Dios puso en su palabra. Y de la misma forma lo que nosotros hacemos para Dios es lo único que vale la pena en nuestras vidas. Entonces, fíjate, ¿qué nos platicó Dios de su vida? Solo lo que hizo para Él. Entonces, me recuerda mucho a lo que habíamos estado viendo hace unas semanas en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, que dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hablamos de que la importancia de nuestras obras, la importancia de lo que hacemos. O sea, y decíamos, ¿no? Que si estás haciendo heno, si estás haciendo paja o si estás haciendo piedras preciosas, porque lo que hacemos es muy importante. O sea, si hacemos todo para la gloria de Dios, entonces podemos decir, estamos haciendo piedras. Si hacemos cosas que no es para la gloria de Dios, entonces estamos haciendo paja. Nuestra vida, o sea, si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Si nuestra vida valdría la pena mencionarse o no. O qué de nuestra vida valdría la pena mencionarse. Porque sí hay alguien al pendiente y sí debemos de estar conscientes de esto. Lo que hacemos es importante, lo único que vale la pena es lo que hacemos para Dios. Y si entendemos que Él es el que va a revelar todo, si delante de Él vamos a dar cuentas, entonces como que debería cambiar esta noción que tenemos de la importancia de las cosas que hacemos para Dios o no. Por otro lado, vemos que Dios usó a este campesino, porque sabemos que Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a participar en los planes de Dios sin importar sus características. Y esto es interesante, o a veces como que nos hace fruncir el ceño un poco, porque vivimos en un mundo en el que el éxito de una persona casi siempre está como relacionado con su nivel de preparación, ¿no? Y tenemos este énfasis en la preparación y en el estudio y demás. Pero en el ambiente espiritual, o sea, no es igual, no es lo mismo. O sea, no aplica de la misma forma. Vamos a decir que el nivel del éxito espiritualmente hablando no radica en el nivel de preparación, sino en el nivel de relación que tenemos con Dios. Déjame aclarar a qué me refiero. O sea, el éxito espiritualmente hablando depende de qué tan muerto estoy y qué tanto Dios me controla. Y esa es la clave, porque yo, digamos, mi carne, básicamente le estorbamos a los planes de Dios. Entonces, no se trata de que yo me sepa la Biblia de memoria, de una forma intelectual, de una forma estudiosa, sino que me sepa la Biblia de memoria para vivirla, ¿no? Que yo me aprenda la palabra de Dios en mi corazón para no pecar contra Dios, para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, es muy diferente el conocimiento acerca de Dios que el conocimiento de Dios, como una relación que entiendes lo que Él hizo por ti, entiendes quién es Él, entiendes quién eres tú. Entonces empiezas a vivir de una forma distinta. Y eso es mucho lo que encontramos en libros como Primera de Juan, ¿no? Jesús habló muchísimo de eso también en Juan. Pero si me acompañas a Primera de Juan, vamos a ver el capítulo 5, versículos del 1 al 3. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, hay una estrecha relación con ese amor de Dios y el obedecer sus mandamientos. O sea, tú no puedes decir que conoces a Dios y que no ames a tu prójimo. Tú no puedes decir que amas a Dios y que no quieres obedecer, porque aquí lo dice claramente. Juan 14, Juan 15 también lo mencionan. O sea, si me amas, guarda mis mandamientos, porque estás entendiendo quién es Él. La única forma de hacer la voluntad de Dios es dejarte controlar por Él. La única forma de ser exitosos en esta vida es dejar que Dios viva por medio de nosotros. Entonces, ahora sí, todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios nos ha, en donde Dios te ha puesto, como las cualidades, las características, tus gustos, tu país, lo que sea que Dios te haya dado, entonces sí, tiene sentido que te lo haya dado porque es para usarlo para Él. Entonces, para Él, para su gloria, porque es la única forma en la que Él trabaja, en la que Él obra por medio de nosotros. No es algo que nosotros logramos, ¿no? Y esto, o sea, choca mucho con el éxito que nos enseña el mundo porque, pues, tenemos que hacer y tenemos que lograr y tenemos que medir los objetivos y todo eso. Y con Dios no es así.
Porque Él es el que da el crecimiento, Él es el que hace la obra y nosotros necesitamos dejarnos controlar por Él. Porque cualquier cosa que hagamos que no es para Dios, pues en realidad entonces estamos haciendo paja. Y es algo que podemos aprender también de este juez. Pero al mismo tiempo, vemos que la situación en la que vivía la nación de Israel en este tiempo, pues es el resultado de la advertencia que Dios ya les había hecho en varias ocasiones, ¿no? Porque les decía que cuando se fueran tras otros dioses, eso iba a resultar en guerra, les iba a ir mal, los iban a oprimir. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que voltearan a ver a Dios, hasta que entendieran que Dios tenía que gobernarlos como nación. Entonces, muchas veces nosotros, como la nación de Israel, o sea, no queremos obedecer, no queremos creer lo que Dios nos está diciendo y queremos probarlo. A ver, o sea, no creo que lo que Dios está diciendo es verdad. Entonces, si no creemos que esto es cierto, como por ejemplo que no podemos servir a dos amos, ¿verdad? Vas a quedar mal con uno y tú dices, no, no creo. Porque la Biblia te dice que no puedes servir a Dios y a la riqueza, ¿no? Hablando de otros dioses, algo más común para nosotros. Y muchas veces creemos, o sea, que caemos en el engaño y pensamos que, no, 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 yo creo que sí se puede. Yo voy a intentar y voy a hacer la excepción de la regla. Y dices, no, o sea, ¿por qué no le crees a la Biblia? Vas a quedar mal con uno. Y generalmente es con Dios. Cuando tú estás sirviendo a otros dioses, generalmente quedas mal con Dios. Y creemos el engaño y pensamos que la vida se trata de lo que no se trata en realidad. O sea, podemos pensar que se trata de mí, o que se trata de mi éxito, de mi legado, de mi influencia, de mi dinero, de mi familia, de mi felicidad, cuando en realidad la vida se trata de Él, porque todo es por Él y para Él. Entonces, si yo no creo la Biblia en un punto como este, pues entonces puede haber muchos otros puntos en los que yo no creo al 100%. Y pensando en lo que estaba pasando en la nación de Israel, me viene a la mente 1 Pedro 5:8, que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, sí lo leí bien. O sea, nuestro adversario, tenemos un adversario, ¿quién es? El diablo. ¿Cómo está? Como león rugiente. ¿Y qué anda haciendo? Anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, como la nación de Israel a lo mejor no le cayó el 20, no entendió que estaban rodeados de sus enemigos y de que todos sus enemigos los querían destruir y querían que no lograran el plan de Dios y que querían quedarse con la tierra, pues a lo mejor así no entendemos nosotros que estamos rodeados. Y si tú no crees y no entiendes que el enemigo está al acecho, que está como león rugiente, o sea, tiene hambre y quiere comer, si no creemos esto, pues por eso no estamos listos. Por eso no tenemos defensas. Y si no estamos preparados para enfrentar a un león rugiente que anda buscando a quien devorar, pues por eso vamos a ser derrotados. Decíamos hace un ratito, ¿no? No, o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una nación con el plan de Dios de ser grande, de ser dominante, cómo es posible que no hubiera ni lanza, ni espada, ni escudo en 40,000 en Israel? O sea, no puede ser. Están rodeados de enemigos y nadie está listo para la batalla, ¿no? Y tan es así que pues Samgar tuvo que usar una guijada de bueyes. O sea, ahí te encargo el trabajar, ¿no? Pero de esa misma forma nosotros no nos damos cuenta de que el enemigo está al acecho y de que estamos rodeados. Y puede ser hasta que estemos cómodos en esta situación. Estamos a gustos, tenemos nuestras negociaciones con el enemigo y tú no me dices nada y yo no te digo nada, yo no te estorbo y tú no me estorbas y cada quien dándose gusto de esta forma, ¿no? Por ejemplo, esta semana mi esposa tuvo una conversación interesante con una mamá preocupada por cómo lidiar con las dudas que su hija de 4 años está teniendo por lo que le están enseñando en la escuela. Y es interesante porque es una chulada, ya sabes, una niña de 4 años, le pregunté, ¿cuántos años tienes? ¿No? Y le costó trabajo levantar 4 deditos y tenía su cara como de duda de, híjole, no sé ni qué significa, pero creo que tengo que decir que tengo 4 años, ¿verdad? Entonces 4 deditos significa 4 años. Y resulta que esta personita ahora está confundida
porque lo que ella pensaba que pues era lógico, como pues un papá y una mamá, un hombre, una mujer, un niño, una niña, ahora resulta que tiene que ir por la vida preguntándole a todas las personas que conoce si son niños o son niñas. Entonces esta niña ya no puede confiar en lo lógico, en lo básico, en lo que ella ya sabía, en su instinto, de estos son los niños y estas son las niñas, porque ahora de lo que enseñan en la escuela, ahora tiene que preguntarle a todos. Entonces, si entiendes una lección como esta de que Israel estaba inconsciente de que estaba rodeado de enemigos, muchas veces no nos ponemos a pensar nosotros de qué forma estamos rodeados por el enemigo. ¿Sabemos por dónde está atacando? O sea, sabemos qué está pasando en las escuelas, en el gobierno, las ideologías, los activismos, las redes sociales, la televisión. O sea, ¿de qué nos están bombardeando? O sea, ¿tú te estás informando de estos temas? O sea, de casualidad, ¿sabes por qué están mal? O sea, bueno, ¿a qué me refiero? O sea, ¿qué dice la Biblia para cada uno de estos temas que nos están metiendo, ¿verdad? Como jeringas en la televisión, en las redes, en los noticieros, como a fuerza, con un ímpetu que va más allá de la lógica. O sea, el respeto de que cada quien puede opinar lo que quiera ya se acabó. Ya hay una sola forma de pensar y si no piensas de esa forma, se vuelve hasta agresivo el comportamiento. Entonces, ¿por qué está mal? Cada una de estas cosas que están enseñando desde el punto de vista bíblico, ¿por qué está mal? ¿Lo sabes o no lo sabes? Porque Samgar no estaba a gusto con lo que estaba pasando. No estaba a gusto con que los caminos estuvieran tomados y él hizo algo al respecto. ¿No? Él guardó su posición, cuidó su territorio. Y en este tipo de cosas yo obviamente no estoy diciendo que armemos marchas y que cambiemos los gobiernos. Porque yo sé, y Dios nos dice que el verdadero cambio se logra haciendo la voluntad de Dios. Primero que nada, en nuestras vidas y en las de los demás. ¿Cómo haces esto? Pues haciendo discípulos. O sea, con discípulos de Jesucristo es la única forma que puedes cambiar tu familia, que puedes cambiar tu ciudad, tu gobierno, tu país, porque todas estas personas salen del grupo de personas que está a tu alrededor. Entonces, si tú haces discípulos de Jesucristo con valores bíblicos, con el punto de vista de Dios, con personas que piensan correctamente, es decir, que piensan como Dios, entonces sí puedes pensar en que puedes influir al mundo. Entonces sí puedes pensar que puedes cambiar algunas cosas, puedes cambiar algunas leyes, puedes cambiar la forma en la que el mundo está haciendo, en el mundo en el que se está convirtiendo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es nuestra responsabilidad como personas. Entonces, si tú no estás haciendo discípulos, no vas a cambiar el corazón de la gente que está lleno de pecado. No vas a cambiar el egoísmo de los gobiernos que solamente están viendo pues, para sus propios planes o sus propios beneficios. Y pueden ser buenos, regulares o malos, pero no tienen nada que ver con el plan de Dios. La única forma en la que podemos ser una influencia verdadera y eterna en este mundo es haciendo la voluntad de Dios, es decir, haciendo discípulos. Entonces, si no entendemos el tipo de guerra en el que estamos y nos peleamos con la gente, no nos peleamos con las personas tratando de convencerlas con argumentos y demás, en vez de usar la palabra de Dios, en vez de usar nuestras vidas transformadas, nuestro ejemplo, nuestro amor, pues entonces no estamos entendiendo la guerra en la que estamos. ¿No? Cuando Dios dice que tomemos la armadura de Dios, o sea, no es un concepto, no es una lección simbólica, o sea, no es de adorno, una armadura es para usarla, pero es una armadura de Dios, es una armadura espiritual. Tú solo usas esta armadura si tú estás en la guerra, ¿no? Si no la tienes, pues quiere decir que no estás en la guerra, no estás entendiendo la situación en la que te encuentras, y a lo mejor hasta estás sometido y a lo mejor ni cuenta te has dado. Estás sometido por el enemigo, porque estamos hablando espiritualmente, y ni cuenta te has dado. Hay un concepto que siento que se ha desvirtuado mucho y ha cambiado mucho el significado en nuestras mentes, y es el concepto de paz y seguridad. La paz y seguridad que nos vende el mundo, ¿no? Como si la paz fuera esta ausencia de conflicto, ¿no? En donde todos nos tenemos que respetar y que no hay ningún tipo de problema. Y para que no haya un problema, entonces todos tenemos que aceptar todo y decir que sí. Pero es interesante porque hace unos meses estudiábamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 6,
un poquito acerca de la venida de Jesucristo, ¿no? De qué va a pasar en los últimos tiempos. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalonicenses, ¿no? Como a ver, acuérdense lo que vimos. Dicen, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Si esto es verdad en cada una de nuestras vidas, si somos hijos de luz y no estamos en las tinieblas, entendemos que esta paz y seguridad de la que habla este pasaje no es la paz y seguridad que necesita el mundo. Es una paz y seguridad falsa. La paz y seguridad que Dios quiere es paz para con Dios. O sea, no significa aceptar o respetar o ignorar lo malo para poder estar en paz unos con otros. No se trata de eso. Tampoco se trata de armar guerras para ver quién tiene la razón, porque obviamente lo que queremos es que más gente conozca a Cristo para que puedan estar con Él para la eternidad. Entonces, si somos hijos de luz, somos embajadores de paz, porque representamos al príncipe de paz, nuestro objetivo debe ser que el mundo tenga paz para con Dios. Y eso es un enfoque muy diferente a la paz que el mundo nos está tratando de vender en la actualidad. Entonces, de la misma forma que Samgar pues defendió su territorio, no estuvo de acuerdo con lo que estaban diciendo, de esa misma forma nosotros tenemos que defender nuestra postura. Y repito, es una postura espiritual. No se trata de agarrarnos del chongo con todo, se trata de tomar una postura con la verdad. O sea, ¿qué es lo que Dios dice? ¿No? Por eso es interesante que Samgar, hijo de Anat, signifique que la respuesta es la espada. ¿Y cuál es la espada en tu vida? O a lo mejor no sabes ni siquiera qué significa esto. Porque Dios siempre ha usado la espada. Y el enemigo siempre ha tratado de quitárnosla. Y estamos hablando de la espada espiritual, de la espada de la armadura de Dios. Porque el enemigo desde el principio siempre atacó la espada, es decir, la palabra de Dios. Porque dijo, con que Dios ha dicho. Puso en duda lo que Dios dijo. Y Jesús siempre se defendió diciendo, escrito está. Esa es la espada que usó Cristo y esa es la espada que ataca el enemigo. Y la Biblia es la verdad, la Biblia es la espada. Y la Biblia es lo que debemos usar en esta guerra. O sea, no son gritos, no es violencia, es la verdad. La palabra de Dios es el arma que Dios nos ha dado para defender nuestra postura. La verdad, la palabra de Dios es lo que Dios nos ha encargado, la tenemos que aprender a usar. Tenemos que basar nuestras opiniones en lo que Dios dice. Y cuando alguien te pregunte por qué vives como vives, por qué tienes la paz que tienes, por qué tienes la confianza que tienes, entonces sí, tienes que estar preparado para explicarle el porqué de la esperanza que tienes. Y es la esperanza que tenemos, que creemos lo que Dios dice y que hay alguien por encima de todos nosotros que puso las reglas. En el momento que empiezas a cuestionar lo que Dios dice, le estás quitando el lugar a Dios. Estás diciendo, no creo lo que estás diciendo. Y en el momento que quitamos a Dios de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestra autoridad, entonces ahora sí es China libre, porque no hay un orden. ¿Quién va a estar por encima de alguien? ¿Qué persona puede estar por encima de otra persona sin que tenga una justificación suficiente? Cualquier persona puede ser pues más o menos importante, más o menos inteligente, puede tener más o menos opiniones, más o menos preparación, pero nadie tiene la visión que Dios tiene. Por eso es tan importante que basemos nuestra vida en una verdad divina, en un estándar que Dios estableció como nuestra máxima autoridad. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Porque si no, o sea, si no vivimos conforme a lo que Dios dice, si no predicamos lo que Dios dice, entonces todo lo que hagamos en nuestra vida no va a valer la pena. Y ese es el triste resumen. O sea, todo lo que haces que no es para la voluntad de Dios no vale la pena.
Si tú decides irte con otros dioses, pues te va a ir mal. No, porque estás declarándole la guerra a Dios y es algo que no te conviene, ¿no? Y lo que Dios quiere, y nos lo menciona en su palabra, es nuestra salvación. Y Él ha planeado que nuestra vida tenga propósito, que nosotros podamos estar con Él para siempre, que seamos parte de su reino. Si seguimos a otros dioses, si seguimos el pecado, si rechazamos la oferta, el plan que Dios nos ha dado, lo que nos espera es una muerte eterna. En cambio, si le creemos, si creemos lo que Él ha dicho, si creemos en su verdad y le entregamos nuestra vida, nos arrepentimos de nuestros pecados, dejamos a un lado nuestros deseos, nuestros anhelos, ¿verdad? Carnales, y empezamos a vivir para Él, le entregamos nuestra vida, entonces nos volvemos hijos de Dios. Y solo en ese momento tienes vida de veras, tienes vida eterna. Y solo en ese momento puedes empezar a vivir una vida que en verdad vale la pena. Porque la vida solo vale cuando vivimos para Él. Entonces ahora sí te tienes que preguntar, bueno, cuál es mi aguijada de bueyes, verdad? ¿Cuáles las cosas que Dios me ha dado? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en donde Dios me ha puesto? La verdad es que tenemos una situación privilegiada en un país en donde todavía nos permiten hablar la palabra de Dios, todavía nos permiten estudiarla, todavía podemos tener una opinión basada en lo que Dios dice. ¿No? Si hoy nos quitaran la palabra de Dios, ¿qué tanto conocerías? ¿Qué tanto tienes guardada la palabra de Dios en tu corazón? O dirías, híjole, pues no aproveché el tiempo, no tengo nada de Biblia guardada en mi corazón. A lo mejor estás cómodo en el mundo como está, estás con otros dioses, estás con una buena relación, estás con paz y seguridad en el mundo, pero estás desperdiciando todo lo que Dios te ha dado. La pregunta es, ¿vamos a hacer lo correcto delante de Dios? ¿Vas a hacer lo que Él te ha llamado a hacer? ¿Vamos a ser discípulos o no? ¿Vamos a cumplir la gran comisión que nos ha encargado o no? Porque es nuestra responsabilidad no bajar las manos, ¿no? O sea, no dormirnos. Dice que debemos de velar y orar y tener la espada lista porque estamos en una guerra espiritual y hay un enemigo que está acechándonos como un león rugiente buscando a quien devorar. Y normalmente el león siempre devora al más débil, siempre devora al que está en la orilla, al que no está poniendo atención, al no está papando moscas, no está preparado, no está alerta. O sea, por eso es tan importante la unidad en la iglesia, para que podamos detectar a aquellas personas y jalarlas y decirle, hey, vente para acá. Mira, déjame ayudarte, déjame animarte, déjame exhortarte al amor y a las buenas obras. Y la realidad es que el camino, nuestro camino, está infestado de inmigrantes, está infestado de ladrones, está infestado de gente que está violentando los planes de Dios porque están en contra de lo que Dios quiere hacer. Israel no podía andar libremente por el camino. Y cada vez nosotros podemos andar menos libremente por el camino que Dios quiere que andemos. Pero va a llegar el punto en que si no defendemos nuestra postura, si no hablamos la verdad, si no hacemos discípulos de tal forma que hay suficiente gente como para que defendamos la postura que creemos y que vivimos, pues va a ser imposible, ¿no? Porque no hay una luz que brille. Vamos a dejar que avancen las tinieblas y vamos a dejar que controlen las tinieblas. Y eso no debe suceder mientras estemos velando, mientras estemos orando, mientras estemos con la espada lista. Hay que predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Hay que platicar, hay que hablar la verdad para que Dios le abra los ojos a más y más gente. O sea, no nos podemos dejar, no podemos decir, no pasa nada y guardar silencio y vivir a escondidas. No, debemos de vivir una vida de luz. Debemos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y debemos de entender contra quién es nuestra lucha, porque no es contra esas personas que andan propagando y diciendo mentiras. O sea, el problema no es contra ellos, es un enemigo espiritual que está detrás de ellos. Y la única forma de sacarlos de esa oscuridad es brillando la luz de Jesús. Pero por eso es nuestra responsabilidad hacerlo. Levantarnos como cualquiera de estos jueces que hemos estado estudiando para hacer la voluntad de Dios y que así abra la salvación de Jesús para la gente que esté a nuestro alcance, a nuestro alrededor.
esa es nuestra responsabilidad y debemos de vivirlo y debemos de ponerlo en práctica para que brillemos en donde Dios nos haya puesto. Acompáñame a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por estos pasajes que de repente parecen cortos, Señor, y si ponemos un poquito de atención, Señor, pueden ser verdaderamente increíbles. Te pido por favor que no permitas que nos acomodemos a los tiempos, que nos acomodemos a la cultura, Señor. Te pido que podamos vivir conforme a tu verdad y que podamos predicar la verdad, Señor. Que tú nos uses a cada uno de nosotros para hacer luz a nuestro alrededor. Que no lleguemos a un punto de guerra para que reaccionemos, sino que entendamos que esto es una guerra espiritual, Señor. Y que estamos en ella todos los días. Y que hay un enemigo, un adversario que verdaderamente está buscando a quien devorar. Señor, te pido que pongas en nuestro corazón ese deseo de hacer nuestra parte, de, de reflejarte a ti, Señor, de ser como tú eres, de vivir conforme a tu verdad para que cada vez más gente te pueda conocer, Señor. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor, por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Espero que tengas una excelente semana. Que Dios te bendiga y si es su voluntad, pues que nos veamos pronto y si no, pues nos vemos la próxima semana. Que estés muy bien. Bendiciones.